Si no fuera por tu pensión, ni siquiera te necesitaríamos aquí. Esas palabras, frías, cortantes, las dijo mi propio hijo. Javier, el niño que una vez dormía en mi pecho, me miró como si yo fuera un mueble viejo. ¿Quieres saber cómo una madre? Una abuela se levantó de esa humillación. Quédate. Esta es mi historia. La cocina olía a tomate y ajo. El calor del horno subía en oleadas. Mientras removía la tortilla con una cuchara de madera, mis manos, arrugadas por los años, temblaban un poco. No era solo el cansancio, era algo más profundo, algo que apretaba mi pecho. Esa noche, Javier estaba al otro lado de la mesa, con su teléfono. No me miró, solo habló, como si estuviera leyendo una factura. Si no fuera por tu pensión, ni siquiera te necesitaríamos aquí. Sentí un frío que no explicaba el verano de Madrid. Mi hijo, mi Javier, el mismo que, de pequeño, me buscaba en el parque con ojos asustados y me alejaba un paso. El mismo que me decía mamá cuando se caía y se raspaba las rodillas. Ahora, sus palabras eran un cuchillo. Y yo no dije nada. Solo seguí removiendo la tortilla, como si el mundo no se hubiera roto. Lucía entró corriendo, con su risa que siempre me salvaba. Abuela me abrazó, y por un momento, el dolor se hizo más pequeño. Ella, mi nieta, era la única luz en esa casa que ya no sentía mía. Isabel, mi nuera, sonrió desde el pasillo. Una sonrisa fina, afilada, que no necesitaba palabras. Ella ya había ganado. Yo terminé de cocinar. Apagué el fuego y con las manos temblorosas me quité el delantal. No sabía si era rabia, tristeza o algo más grande. Fui al lavadero, abrí el grifo y dejé que el agua fría corriera por mi cara. No podía derrumbarme, no frente a ellos. No hay. Esa noche no dormí. Me acosté en la cama que compartí con Miguel, mi esposo, durante casi 40 años. La habitación ya no era mía. Mis cosas, reducidas a una cómoda y una caja bajo la cama. El resto, espacio para almacenaje. Mi vida, compactada. Miré el techo, mientras el ventilador zumbaba suavemente. Una frase giraba en mi mente, como un eco. ¿Cómo llegamos hasta aquí? No siempre fue así. Hace 3 años, cuando Miguel murió, la casa se volvió un eco vacío. Al principio, la soledad era amable, un susurro que me dejaba en paz. Pero con los meses, ese silencio se convirtió en un pozo. Por eso, cuando Javier me llamó, no lo dudé. ¿Mamá? Isabel perdió el trabajo. Nos atrasamos con la renta. No sé qué hacer. Vengan a casa. Dije, sin pensarlo. Aquí hay espacio. Llegaron una tarde de enero, con Lucía de la mano, y 3 maletas grandes. Yo había preparado la habitación de invitados, cambiado las sábanas, comprado una lámpara nueva. Estaba feliz. Mi familia estaba de vuelta. Lucía me abrazó fuerte y susurró. Te extrañé mucho, abuela. Pensé que todo estaría bien, pero el tiempo miente. Al principio, eran cosas pequeñas. Isabel nunca me miraba a los ojos. Siempre estaba ocupada, molesta por algo. Lo atribuía al estrés, a la presión de estar desempleada. Pero luego vinieron los comentarios. Tu madre no respeta los espacios, le decía a Javier, pensando que no la oía. Siempre está ahí, como si la casa fuera solo de ella. Y sí, era mía. Legalmente, con papeles, a mi nombre. Pero no lo dije. No quería conflictos. Poco a poco, la casa cambió. Yo seguía cocinando, limpiando, pagando las cuentas. Mi pensión, aunque modesta, cubría la luz, el gas, parte del mercado. Javier encontró un trabajo, pero no era estable. Isabel aún no trabajaba, aunque cada mes aparecía con ropa nueva. Y yo empecé a sobrar. Una noche, Isabel me pidió que no me sentara a cenar con ellos. Necesitamos hablar de pareja, dijo. Asentí, sin protestar. Al día siguiente,
Mi silla ya no estaba en la mesa. La habían sacado. Me volví invisible. Pero seguía haciendo el desayuno, las compras, llevando a Lucía a la escuela, cuando Isabel tenía migrañas o estaba muy ocupada. Me convertí en una sombra que sostenía la rutina de todos, sin que nadie lo reconociera, hasta que llegó el día que cambió todo. Javier me sentó en la sala, con un tono práctico, casi profesional. Mamá, sería mejor si ponemos la casa a mi nombre, por si pasa algo, por emergencias, para que todo esté en orden. Lo miré largo rato. Sus ojos, los mismos que los de Miguel, parecían sinceros. Confié. Fui al notario. Firmé. Entregué. Nunca pensé que me lo cobrarían así. Un mes después, mi habitación fue reducida. Mi baño privado, compartido. Mi independencia, borrada. Me convertí en una figura de fondo. Nadie me preguntaba cómo estaba. Nadie me escuchaba, excepto Lucía. Ella seguía siendo mi luz. Cada noche se metía en mi cama, aunque Isabel se molestara. Me contaba lo que aprendía en la escuela. Me dibujaba flores. Me decía que me quería mucho. Era la única razón por la que no empacaba mis cosas y me iba, aunque, en realidad, ya no tenía a dónde ir. Lo había dado todo. Esa noche, después de las palabras de Javier, algo se rompió dentro de mí. No con dolor, sino con claridad. Fui a la cocina, cuando todos dormían. Me senté frente al horno apagado. Miré la ola de tortilla, aún tibia. Tomé mi libreta vieja, la que usaba para anotar recetas, y escribí una sola frase: merezco más que esto. Al día siguiente, me levanté temprano. Hice café, me peiné, me puse el vestido azul que Miguel decía que me hacía ver como un cielo de verano. Salí sin decir a dónde iba, sin pedir permiso. Caminé por las calles de Madrid, entre el olor a pan recién horneado de una panadería. Mis pies me llevaron a un lugar que no visitaba en años, el Rincón de Sofía, una cafetería modesta, con plantas colgantes y sillas de hierro forjado. Un cartel de madera decía su nombre. Dudé un segundo, pero entré. Sofía estaba allí, detrás del mostrador, hojeando una revista. Su cabello recogido en un moño desordenado, unas gafas colgando en la punta de la nariz. Me miró, frunció el ceño, como si no me reconociera. Luego, sus ojos se abrieron grandes. Carmen, madre mía, qué sorpresa. Su sonrisa me devolvió un pedazo de juventud. Sofía fue mi amiga del alma, inseparables en la juventud, hasta que la vida nos separó. Ella viajó, estudió, vivió 1000 aventuras. Yo me quedé en el barrio, me casé con Miguel, crié a Javier. Fui ama de casa toda mi vida, pero en ese instante, el tiempo no importaba. Nos abrazamos, como si nos hubiéramos visto ayer. ¿Qué haces por aquí? Me sirvió un café, sin siquiera ofrecerlo, como si supiera que lo necesitaba. No lo sé, respondí, sincera. Solo necesitaba salir de mi casa. Entonces, estás en el lugar correcto, dijo, señalando una mesa junto a la ventana. Aquí nadie zorre, nadie exige, y siempre hay café caliente. Nos sentamos. Lo conté, a trozos, lo que había pasado. No todo, aún no, pero sí lo suficiente para que entendiera que algo en mí se había quebrado. Sofía escuchó, sin interrumpir. Solo una vez frunció el ceño. Cuando mencioné las palabras de Javier, se quedó en silencio. Y luego dijo Carmen, siempre fuiste más fuerte de lo que creías. Sonreí, incrédula. No lo parezco. Porque te enseñaron a callar, a sacrificarte, a no pedir nada. Pero eso no es fuerza, Carmen. Eso es sumisión. ¿Y tú puedes salir de ahí? No respondí. Pero sus palabras se quedaron clavadas, como semillas. Regresé a casa antes del mediodía. Isabel me miró desde el sofá, con el ceño fruncido. ¿Dónde estabas, Javier? Estuvo preocupado. Mentira. Él ni notó mi ausencia. No dije nada. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta
y me recosté. Lucía entró poco después. ¿Estás bien, abuela? Sí. Mi amor. Solo un poco cansada. Se acurrucó a mi lado. Su calor era un bálsamo. Me contó de un dibujo que hizo en clase. Una mujer con capa, volando sobre Madrid. Es una heroína. La llamé Carmen Azul. Por ti. Claro, porque tú eres mi heroína. No lloré, pero tragué saliva con fuerza. Esa noche, mientras todos dormían, tomé mi libreta. Escribí otra frase. No necesito permiso para empezar de nuevo. Los días siguientes fueron distintos. Yo era la misma, pero algo había cambiado. Ya no respondía de inmediato. Cuando Isabel exigía algo, ya no me apresuraba a lavar los platos. Apenas terminaban. No era rebeldía, era dignidad. Pequeños actos que nadie notó al principio. Un jueves por la tarde, volví al rincón de Sofía. Ella me esperaba con bizcochos y 2 cafés. Nos sentamos en la terraza. Me habló de sus viajes, de cómo abrió la cafetería tras su divorcio, con ahorros y una herencia pequeña. Me mostró fotos antiguas. Reímos mucho. Me sentí viva. ¿Por qué no vienes más seguido?, dijo. Incluso podrías ayudarme con algunas recetas. Sé que cocinas de maravilla. Trabajar. Aquí no lo veía como trabajo. Lo veía como recuperar el control. Volví a casa con una mezcla de entusiasmo y miedo. Esa noche, durante la cena, mencioné, como si nada. Hoy estuve en la cafetería de una amiga. Me ofreció ayudarla con la cocina. Javier no levantó la vista. Isabel sí. ¿Trabajar? ¿A tu edad? Sí. ¿Por qué no? Porque no necesitas hacerlo. Ya tienes una pensión. Además, ¿quién cuidará de Lucía? Cuando no estemos. Lucía tiene 12 años. Puede ir al colegio sola. Y yo necesito algo para mí. El silencio se apoderó de la mesa. Nadie me apoyó. Pero tampoco me lo prohibieron. Así que volví a la cafetería. Los primeros días. Me sentía torpe. Lenta. Fuera de lugar. Pero Sofía me animaba. Me enseñó a usar la caja, a preparar café con la máquina nueva, a organizar las vitrinas. Incluso me dejó decorar un rincón con objetos antiguos que tenía guardados. Un reloj de péndulo, tazas heredadas de mi madre, un florero con margaritas secas. Los clientes empezaron a notar ese espacio nostálgico. Yo los atendía con una sonrisa. Me sentía útil, visible, valiosa. Un día, conocí a Antonio. Entró con paso lento, bastón en mano y una sonrisa educada. Pidió un té con miel y se sentó a leer el periódico. Volvía cada jueves. A veces, hablábamos de libros. Otras, de política. Era abogado retirado, inteligente, amable, siempre bien vestido. Le gustaba escuchar más que hablar. Me hacía sentir respetada. Una tarde, mientras cerrábamos, Sofía me miró con picardía. Creo que a Antonio le gustas. Reí, nerviosa. No seas ridícula. ¿Por qué eres una mujer hermosa? Carmen, has vivido, has amado. ¿Por qué no podrías volver a hacerlo? No supe qué responder. No estaba lista para pensar en eso. Pero fue agradable escucharlo. Enfin, al regresar a casa, encontré mis cosas apiladas en la sala. Ropa, libros, una caja con fotos, mi costurero. Todo fuera de mi habitación. ¿Qué es esto, Isabel? Con los brazos cruzados, respondió sin inmutarse. Necesitamos espacio. Vamos a remodelar y convertir esa habitación en oficina. Te preparamos un rincón en el lavadero. Hay una colchoneta. Me quedé sin aliento. No por la humillación, sino por la frialdad. Y Javier está de acuerdo. Él firmó los papeles. ¿Recuerdas? La casa ya no es tuya. No respondí. Tomé una foto mía con Miguel y Javier de pequeño. La abracé contra el pecho. Y subí. Dormí en el lavadero. El olor a humedad y detergente viejo llenaba el aire. Esa noche, escribí en mi libreta. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. No dormí casi nada esa noche. El lavadero era un lugar frío.
no solo por el aire húmedo que se colaba entre las paredes de cemento, era el peso de todo lo que había permitido. Pensé en los años que cociné cada cena con esmero, en las veces que cuidé a Lucía cuando estaba enferma, en las noches que me levanté sin hacer ruido para no molestar. Cuando, exactamente, me convertí en una presencia invisible en mi propia familia. A la mañana siguiente, me duché temprano. Puse mi blusa favorita, un pañuelo bordado que mi madre me regaló hace años. No desayuné, no tenía hambre. Caminé hasta el rincón de Sofía, sintiendo un nudo en el pecho que no aflojaba, pero al abrir la puerta y escuchar la campanita, algo en mí se acomodó. Sofía notó mi expresión de inmediato. ¿Qué pasó ahora? Me echaron de mi cuarto. Estoy durmiendo en el lavadero. Ella dejó de limpiar la cafetera y me miró fijamente, como si quisiera asegurarse de que había escuchado bien. ¿Cómo que te echaron? Dicen que necesitan espacio. Van a convertir mi habitación en una oficina. Sofía se quitó el delantal con un movimiento seco y se acercó. No puedes seguir permitiendo esto. Carmen, esto no es normal. Ni justo, ni humano. Es su casa. Sofía, legalmente, ya no tengo derecho a nada. Tal vez, pero moralmente, ellos no tienen derecho a tratarte así. Nos quedamos en silencio. Luego, me tomó la mano. Hay formas de defenderte. Conozco a alguien que podría ayudarte. Es abogado. Muy bueno. Se llama Antonio. Antonio, el cliente, sí. A veces hace asesorías. Aunque está retirado, no cobra. Lo hace porque cree en la justicia. No sé. Sofía. No quiero llevar esto a ese nivel. ¿Y qué nivel crees que es este? Dormir entre trapos y baldes. Ver tus cosas apiladas como si fueras basura. No supe qué responder. Ella tenía razón. Cada día que pasaba, yo misma me convencía de que merecía lo mínimo. Que debía agradecer por un techo y un plato de comida, aunque viniera cargado de desprecio. Pero esa no era la vida que quería. Antonio pasó por la tarde. Sofía le había contado todo, y él, con esa serenidad inquebrantable, se sentó conmigo, libreta en mano. Lo primero que debes saber, dijo, es que, aunque hayas cedido la propiedad de la casa, si puedes probar que lo hiciste bajo presión o sin comprender las consecuencias, podríamos iniciar una demanda de nulidad por vicio de consentimiento. ¿Y eso qué significa en cristiano? Que si demostramos que sufriste manipulación o abuso emocional, podrías recuperar tu parte, o al menos asegurar un espacio digno en esa casa, o una compensación. Lo miré con incredulidad. ¿Y cómo se demuestra algo así con testigos? Con tu libreta. Por ejemplo, si llevas un registro de lo que ha ocurrido, y si Lucía está de tu lado, también. Sentí un nudo en el estómago. No quería meter a mi nieta en esto, pero sabía que ya estaba dentro, solo por el hecho de quererme. Le agradecí a Antonio y prometí pensarlo. Esa noche, regresé a casa decidida a hablar con Javier. Esperé a que Isabel se encerrara en su habitación. Lo encontré en la cocina, sirviéndose un vaso de agua. Necesito hablar contigo. ¿Ahora no? Mamá, estoy cansado. Ahora, porque si no hablo, me voy a enfermar. Javier se giró y me miró, como si no me reconociera. ¿Qué pasa? Me duele todo lo que está ocurriendo. Me duele haber dejado mi casa, mis recuerdos, todo lo que construí por ustedes, y ahora duermo en un rincón, como si fuera una intrusa. Javier apretó la mandíbula. No dijo nada. Después de un momento, se fue, sin responder. Al día siguiente, me senté con Lucía en el patio. Ella traía un libro de cuentos, pero notó que estaba distante. ¿Qué tienes, abuela? Necesito hacer algo importante, mi amor. Y tal vez necesite tu ayuda. Sus ojos se iluminaron. Lo que quieras. ¿Podrías escribir en un papel cómo me tratan aquí? Sé que lo has visto todo. Bajó la mirada. Es para un juicio. No necesariamente, pero necesito pruebas para protegerme.
Lucía asintió lentamente. Luego me abrazó. No quiero que te vayas. No me iré sin luchar. Durante los días siguientes, Antonio y yo trabajamos en silencio. Me enseñó cómo documentar cada hecho, cómo hablar sin que me temblara la voz, cómo mirar a alguien a los ojos sin bajar la cabeza. Sofía me apoyaba con todo horarios flexibles en la cafetería, consejos, compañía. Nunca me sentí sola en ese proceso. Una tarde, al llegar a casa, encontré mi costurero tirado en el suelo. Agullas rotas, hilos desparramados, mis tijeras oxidadas. Era mi objeto más preciado. Lo recogí con cuidado, subí sin decir una palabra, y esa noche supe que la decisión estaba tomada. Al día siguiente, llevé todos mis papeles a la cafetería. Antonio los revisó con atención. Luego, levantó la vista. Estamos listos. Solo dime cuándo quieres iniciar el proceso. Ya. Entonces, prepárate, Carmen, porque una vez que empieces, no hay vuelta atrás. Lo miré con firmeza. Ya no quiero volver atrás. Presentamos la demanda un viernes por la mañana. Antonio la entregó personalmente en el juzgado. Me explicó que ahora debíamos esperar la notificación formal a Javier e Isabel. A pesar del paso firme que había dado, volví a casa con un nudo en la garganta. Me sentía dividida. Por un lado, orgullosa de haber actuado. Por otro, devastada por enfrentar a mi propio hijo ante la justicia. Pero ya no había marcha atrás. No era venganza. Era dignidad. Los días siguientes transcurrieron en un silencio cargado. No dije nada, y ellos tampoco. Isabel seguía caminando por la casa como si flotara en su propio mundo, organizando cosas, dando órdenes sutiles a Lucía, ignorándome por completo. Javier evitaba cruzar miradas conmigo. Solo Lucía se mantenía cerca, sentándose a mi lado cada noche, con sus libros, o simplemente en silencio, sosteniéndome la mano. Una tarde, mientras preparaba té en la cocina, el timbre sonó con insistencia. Fui a abrir. Era un oficial del juzgado. Javier bajó al escuchar las voces y quedó inmóvil cuando vio al hombre con el sobre en la mano. Javier Morales. Sí. Notificación judicial. Tiene un plazo para responder. Le entregó el sobre. Hizo que firmara un recibo. Y se marchó. El silencio que quedó fue como una grieta en medio de la casa. Isabel bajó de inmediato y, al ver el sobre en manos de Javier, lo arrancó con violencia. ¿Qué es esto? Javier leyó en voz baja, sus labios apretados. Es de mamá. Nos demandó. Isabel me miró, como si le hubiera escupido en la cara. ¿Qué clase de bajeza es esta? Una defensa. Ya no voy a quedarme callada. Ella se rió con desprecio. ¿Y qué piensas lograr? ¿Quitarnos la casa? No. Solo recuperar mi derecho a vivir con dignidad. A no ser invisible. A no ser tratada como un mueble viejo. ¡Esto es una traición!, gritó Javier. De pronto. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿qué hicieron por mí? Quitarme mi habitación, convertirme en una carga, usar mi pensión como si fuera suya. Lucía apareció detrás, sin que nadie la notara. Había escuchado todo. Se acercó lentamente y se puso a mi lado. Yo la apoyo. ¿Papá? Javier la miró, sorprendido. ¿Qué estás diciendo? La abuela no merece esto. Yo he visto cómo la tratan. No es justo. Isabel soltó una carcajada incrédula. Perfecto. Ahora la niña también se pone en contra. Javier bajó la vista. No respondió. Isabel subió las escaleras, furiosa, y la puerta del dormitorio se cerró con un portazo. Mi hijo me miró largo rato. No había odio en sus ojos. Había algo peor. Vergüenza. ¿Esto era necesario? Sí, respondí, con calma, porque lo intenté todo antes. Hablé, aguanté, me hice pequeña, pero ustedes no cambiaron. ¿Y yo ya no quiero desaparecer? Javier no dijo más. Esa noche, la casa estuvo más callada que nunca, como si algo se hubiera roto, y todos supiéramos que ya no podría repararse. Los días siguientes fueron de tensión constante.
Isabel se comportaba como una extraña. Me rozaba los hombros con fuerza al pasar por mi lado. Dejaba puertas abiertas para que el ruido llegara al lavadero donde dormía. Cambió los horarios de la comida. A veces, no me servían nada, pero ya no me afectaba. Sabía que eso también debía anotarlo, documentarlo. Cada ofensa se transformaba en prueba. Antonio me acompañó a las primeras audiencias. Escuchar mi historia frente a desconocidos fue humillante y liberador al mismo tiempo. Conté todo, cómo cedí la casa por amor, cómo me relegaron, cómo fui perdiendo mi lugar. Lucía escribió una carta que fue presentada al juez. Sus palabras eran tan puras, tan honestas, que hasta el secretario judicial tuvo que apartar la vista. Mi abuela siempre ha estado para mí. Ella me cuidó cuando nadie más podía. Yo vi cuando la dejaron afuera, cuando ya no le hablaban, cuando fingían que no existía. No entiendo por qué alguien puede tratar así a la persona que nos dio todo. Leí la carta con voz pausada. Fue entonces cuando entendí que mi nieta tenía más valentía que muchos adultos. Le sonreí desde el estrado. Ella, sentada en el banco del fondo, me devolvió la mirada con ojos brillantes. Sofía se convirtió en mi sostén. Me daba fuerzas cuando quería flaquear. Me recordaba quién era antes de todo esto. Un día, me llevó a caminar por un parque cercano. Me habló de su vida, de cómo viajó sola a los 50, de las decisiones que la alejaron de su familia, de las heridas y cicatrices que le costó sanar. La libertad no llega de golpe, Carmen, dijo. Se construye y duele, pero cuando la alcanzas, no hay vuelta atrás. Esa frase quedó retumbando en mi cabeza. Una mañana, recibimos la notificación de una audiencia de conciliación. Era la última oportunidad para llegar a un acuerdo sin sentencia. Fui con el corazón apretado. Antonio me explicó que, si Javier aceptaba, podríamos fijar por escrito un acuerdo habitación privada, acceso libre a los espacios de la casa, respeto y una parte proporcional de mi pensión para mí. Esperamos en la pequeña sala. Llegaron tarde. Isabel entró como si viniera de una fiesta. Javier, en cambio, tenía los ojos hundidos. El mediador explicó las condiciones. Isabel se puso de pie, indignada. Esto es un chantaje. Es un acuerdo, dijo Antonio. Y es voluntario. Nadie los obliga. Pero si no lo firman, iremos a sentencia. Y ahí, el juez decidirá. Javier tragó saliva. Me miró por un momento. Pensé que aceptaría, pero Isabel le tocó el brazo. Le susurró algo, y él bajó la vista. No aceptamos. El mediador asentó. Entonces, el juicio continúa. Salimos en silencio. Esa noche, sin decir una palabra, preparé una pequeña caja. Metí fotos, cartas, antiguas, un pañuelo que mi madre me bordó, la carta de Lucía. Lo escondí en un rincón del lavadero, envuelto en una bolsa plástica, como si fuera un tesoro, porque lo era, no por su valor material, sino porque representaba lo que ellos nunca podrían quitarme. Mi memoria, mi verdad, mi historia. Las semanas siguientes se volvieron más frías, no por el clima de Madrid, que aún guardaba el calor del verano, sino por el ambiente en la casa. Todo era una calma forzada, como el silencio antes de una tormenta inevitable. Me movía con cautela, como si cada paso pudiera provocar una explosión de gritos o miradas cortantes. Isabel parecía decidida a demostrar que yo no tenía poder. Cambió la cerradura del baño del pasillo. Ahora solo podía usar el del lavadero, donde no había agua caliente. Puso pestillos en la alacena, guardando los alimentos básicos. Me dejaba pan viejo, arroz, sin sal, café aguado. No me quejaba, solo anotaba todo. Antonio me había pedido que documentara cada acto hostil. Llevaba un cuaderno escondido entre mis libros. Fecas, palabras, acciones. Ya no era una víctima resignada. Era una mujer observadora, recolectando pruebas con paciencia. Lucía, por su parte, estaba cada vez más rebelde. Empezó a quedarse en casa de su amiga Ana,
para evitar las discusiones. Le pidió a Javier que la dejara dormir algunas noches en casa de Sofía. Al principio, él lo permitió, pero Isabel puso un alto. Decía que Sofía me estaba llenando la cabeza de tonterías, que no quería que su hija fuera influenciada por una vieja loca. Lucía se enfrentó a ella. Nunca la había visto gritar así. Isabel le dio una bofetada. Lo vi todo desde la puerta entreabierta. Corrí hacia mi nieta. La abracé. La cubrí con mi cuerpo, como si aún fuera una niña indefensa. Isabel me gritó: «No te metas. No es asunto tuyo». Javier bajó tarde. Cuando llegó, Lucía ya se había encerrado en su habitación. Yo tenía una mano temblorosa sobre mi pecho. Él no dijo nada. Ni un reproche, ni un consuelo. Solo miró a Isabel, como quien mira un incendio sabiendo que ya ha quemado todo. Al día siguiente, Lucía no fue al colegio. Se quedó conmigo todo el día, sentada en la sombra del patio. Sans decir mucho, le preparé chocolate caliente, como cuando era pequeña. Me preguntó, con voz suave: «Abuela, ¿tú eras feliz alguna vez?» «Sí, mi amor, muchas veces». Aunque hace tiempo que no lo recordaba, me sonrió, con tristeza. «Yo quiero que vuelvas a ser feliz. Tal vez eso ya no me toca». «Aya, sí te toca. Solo tienes que creerlo». Esa noche, escribí en mi cuaderno: «Lucía aún cree en mí. Yo debo volver a creer en mí también». Unos días después, recibimos la notificación del juzgado. La fecha del juicio estaba fijada. Antonio me llamó para explicarme los detalles. Escuchar que la audiencia era real me hizo temblar. No por miedo, sino por la certeza de lo que estaba en juego. No era solo una casa. Era mi dignidad, mi lugar en el mundo. Javier e Isabel se enteraron por el correo oficial. No dije una palabra. Ellos tampoco. Se encerraron en su habitación, murmurando por horas. Por la noche, Isabel se fue de casa, sin decir a dónde. Javier se quedó solo en la cocina. Lo vi sentado, con la cabeza entre las manos, como si todo el peso del universo estuviera sobre él. Me acerqué, no por compasión, por necesidad. «¿Estás bien?». Levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado o no hubiera dormido. «No sé cómo llegamos a esto, mamá». «Sí lo sabes, pero no quieres aceptarlo. Ella me dijo que tú querías quitarnos la casa, que ibas a dejarnos en la calle. ¿Y tú le creíste?». «No lo sé». Me senté frente a él. El silencio pesaba más que cualquier palabra. «Javier, no quiero venganza. No quiero arruinar tu vida ni la de Lucía. Solo quiero respeto, tranquilidad, un espacio propio, una vejez sin miedo». «Pero tú antes estabas bien». «No, yo antes me callaba. Hay una diferencia». No dijo nada más. Solo asintió, como si por fin entendiera algo. No todo, pero algo. Se fue a dormir, sin mirarme otra vez. El juicio se acercaba. Sofía me llevó a comprar ropa. Insistió en que debía presentarme segura, fama, como la mujer que había sido antes. Me peinó, me maquilló ligeramente. Me regaló un pañuelo azul traído de Marruecos. Dijo que era para darme fuerza. Esa mañana, al mirarme en el espejo, me vi distinta. Más erguida, más presente. Como si empezara a reconocerme. En el juzgado, Antonio me esperaba con su maletín. Estaba impecable, sereno, con esa forma de hablar que inspiraba confianza. Me dio unas últimas instrucciones. Y entramos. Javier llegó solo. Isabel no quiso asistir. Lucía estaba con Sofía, que la había llevado al parque. No quise que viera todo eso. Dentro de la sala, el juez nos observó con atención. Antonio expuso los hechos. Presentó documentos, fotografías, testimonios. Leímos la carta de Lucía. El juez la pidió en voz alta. Su tono cambió al leerla. Se detuvo varias veces, como si el peso de cada palabra fuera demasiado. Javier bajaba la vista. No dijo nada. Solo cuando fue su turno. Habló. «No excusas», dijo. «Disculpas».
Reconozco mi silencio, mi abandono emocional, mi complicidad por omisión. Mi madre no merece vivir así. Yo fallé como hijo. El juez lo miró con gravedad. ¿Está dispuesto a corregir eso? Javier asintió. El juez se tomó un momento. Luego dictó su decisión. Debía restituirme una habitación privada, acceso libre a los espacios comunes, respeto pleno a mi autonomía y devolverme parte del control sobre mis ingresos. También se estableció una advertencia formal para Isabel. Cualquier acción hostil contra mí podría ser denunciada penalmente. Salí del juzgado en silencio. Antonio me acompañó hasta la salida. Sofía y Lucía nos esperaban fuera. Mi nieta corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que sentí que todos mis huesos se alineaban otra vez. Ganaste. Abuela. No. Aya. Solo recuperé lo que nunca debí perder. Esa noche, volví a casa con la cabeza alta. Javier me recibió en la puerta. Me ofreció un té. No hablaba mucho, pero sus gestos eran otros. Isabel no estaba. Se había ido a casa de su madre, indignada por el fallo. No sabía si volvería. Ni me importaba. Dormí en la habitación que una vez fue mía. Limpia, ordenada, con mis cosas de nuevo en su lugar. Encendí una vela, recé en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin miedo. Durante las semanas siguientes, la casa pareció respirar diferente. El aire ya no estaba tan cargado. Aunque no podía decir que la calma era completa, la guerra abierta había cesado. Isabel no volvió de inmediato. Según Javier, se había tomado un tiempo para pensar. Yo sospechaba que quería presionarlo emocionalmente. No comentaba nada. Mi papel ya no era el de mediadora, ni el de víctima silenciada. Era el de una mujer que no permitiría más abusos, sin importar de quién vinieran. Javier comenzó a mostrar señales de arrepentimiento. Me preguntaba si necesitaba algo cuando salía, si quería acompañarlo a hacer compras. Incluso cocinó un par de veces, algo que jamás había hecho. Aceptaba con cautela. No era rencor lo que me hacía mantener distancia. Era el deseo de no confundir amabilidad con redención. Años de abandono no se borraban con gestos amables. Lucía, por su parte, estaba cada vez más cerca. Me ayudaba a organizar mis cosas. Pasaba las tardes conmigo, hablando de todo y de nada. Me pedía que le contara historias de cuando su padre era niño. Y yo, al relatar los recuerdos buenos, también reconstruía las partes rotas de mi pasado. Una tarde, mientras tomábamos mate en el patio, Lucía dijo algo que me quedó resonando. Pensaba que los adultos no podían cambiar, que si alguien era egoísta o cruel, se quedaba así para siempre. Pero tú cambiaste, abuela. Te volviste más fuerte. Quizá no cambié. Quizá solo volví a ser quien fui antes de dejarme apagar. Entonces, yo también puedo cambiar. No. Le tomé la mano. Su mirada tenía una profundidad que no le había visto nunca. Era la mirada de una niña que comenzaba a entender el mundo. Sí, mi amor, todos podemos. Pero primero hay que tener valor. Ella ya lo tenía. Una semana después, Isabel volvió. Entró sin saludar, con los labios apretados y la mirada baja. Javier la abrazó, como si nada hubiera pasado. Yo no dije una palabra. Ella pasó por mi lado, como si fuera invisible. En su mente, aún se resistía a la idea de que yo había ganado algo. Estaba convencida de que su poder era intocable. Pero todo había cambiado. Cada vez que intentaba imponer algo, Javier la detenía. No con fuerza, pero sí con una firmeza que antes no tenía. Le decía que las cosas eran diferentes, que debía respetar los límites que la ley y la convivencia habían establecido. Isabel lo miraba con desprecio, pero se guardaba las palabras. Sabía que cualquier paso en falso podía volverse contra ella. La tensión regresó, aunque más soterrada. Isabel ya no gritaba ni me enfrentaba directamente, pero dejaba pequeñas provocaciones. Platos sucios a propósito cuando sabía que los necesitaba. Cambios de canal abruptos. Cuando miraba algo en la televisión, cuchicheos en el teléfono donde yo era claramente el tema. Anotaba todo, como Antonio me había enseñado.
no para denunciar, sino como un ejercicio de claridad. Tener un registro me ayudaba a no caer en la duda, en esa trampa emocional que me había atrapado tantas veces. Una noche, escuché una discusión fuerte entre ellos. Isabel le gritaba a Javier que ya no era el mismo, que estaba dejando que una vieja amargada le manipulara la vida. Él respondió con una frase que jamás pensé oírle decir. No me manipula. Me recuerda quién soy. Hubo un silencio largo. Luego, pasos firmes y una puerta que se cerró con violencia. Al día siguiente, Isabel había vuelto a marcharse. Observaba todo, sin intervenir. Era como si el conflicto ya no me perteneciera. Era entre ellos. Yo estaba al margen. Y ese margen era libertad. Antonio me llamó para saber cómo estaba. Le conté que la situación era tensa, pero soportable. Me preguntó si había pensado en mudarme. Sí, dije. Muchas veces. Pero aún no encuentro el lugar adecuado. Me ofreció ayudarme a buscar. Conocía un par de residencias para adultos mayores. No asilos, sino comunidades activas, con talleres, actividades, independencia. La idea me asustó al principio, pero luego pensé que tal vez merecía un espacio donde no tuviera que medir cada palabra, cada paso. Esa noche, Lucía me escuchó hablar por teléfono. ¿Te vas a ir, abuela? No lo sé todavía. ¿Qué piensas tú? Pienso que deberías hacer lo que te haga feliz. Pero si te vas, quiero ir a visitarte todos los fines de semana. La abracé. Su madurez, su lealtad, me conmovían. Era el reflejo de todo lo que intenté sembrar en esta familia, y aunque en muchos aspectos había fallado, en ella había una semilla que había germinado. Días después, recibí una llamada inesperada. Era mi hermana menor, María. Hacía años que no hablábamos. Dijo que había escuchado lo que pasó, que una amiga en común vio la publicación del fallo judicial en un boletín legal. Me preguntó si podía visitarme. Acepté, con reservas. Teníamos cuentas pendientes, heridas viejas que nunca cerramos, pero algo en su voz sonaba genuino. Cuando la vi cruzar el umbral de la casa, sentí una mezcla de emociones. Nostalgia, desconfianza, ternura. Pasamos toda la tarde hablando. Me pidió disculpas por no haber estado presente. Yo confesé que también me había alejado, por orgullo. Entre lágrimas y risas, recordamos nuestra infancia. Los veranos en casa de la abuela, las travesuras con los primos. María me confesó algo que no esperaba. Cuando éramos jóvenes, me obligaron a renunciar a mis sueños para ayudarte a ti y a la familia. Nunca te lo reproché, Carmen, pero me dolió. Sus palabras me rompieron. No porque me culpara, sino porque, por primera vez, entendí su silencio. Le pedí perdón. Nos abrazamos. Fue un reencuentro necesario. Me recordó que, a pesar de todo, aún tenía raíces. Aún tenía con quién contar. María me ofreció quedarme unos días en su casa, tomarme un respiro. Dije que lo pensaría. Cuando se fue, me senté en la mecedora del patio. El sol se ponía, y el cielo tenía un tono entre dorado y naranja. Parecía prometer algo. No sabía qué, pero sentía una certeza profunda. No tenía que quedarme donde no era bienvenida. No por terquedad ni por orgullo, sino porque merecía algo mejor. A veces, lo más valiente no es luchar por quedarse, sino decidir cuándo irse. Aunque aún no sabía cuándo sería ese día, sabía que se acercaba. Al entrar a la casa, vi una foto vieja en un marco polvoriento. Javier y Lucía, sonriendo en un verano lejano. La tomé, la limpié con cuidado y la coloqué sobre la repisa. Luego me fui a dormir. En paz, por primera vez en muchos años, en paz real. La visita de María removió algo en mí, como si hubiera quitado una capa de polvo antiguo que cubría mis recuerdos. Empecé a entender que el problema no era solo Isabel, ni siquiera el abandono de Javier. Era algo más profundo. Era el hábito de hacerme pequeña para no molestar, de callar para evitar conflictos.
de postergar mis deseos por mantener un frágil equilibrio familiar. Ya no quería vivir así. Había cumplido 66 años cargando culpas que no eran mías, aceptando migajas de cariño como si fueran festines, esperando un reconocimiento que nunca llegaba. Me preguntaba por qué había tardado tanto en despertar, pero también comprendía que, a veces, solo cuando tocas fondo, puedes ver con claridad. Esa claridad me llevó a tomar una decisión. Empecé a buscar un lugar donde vivir por mi cuenta. No quería algo lujoso ni moderno, solo un sitio donde tuviera tranquilidad, dignidad y, sobre todo, libertad. Hablé con Antonio. Me envió varias opciones. Me tomé mi tiempo para verlas. Una, en particular, me llamó la atención. Un pequeño complejo de departamentos para adultos mayores independientes. Tenía jardines, una biblioteca comunitaria, talleres de arte. No era un hogar de retiro, era un espacio de vida, diseñado para personas que aún teníamos mucho por hacer, por aprender, por sentir. Imaginarme ahí me provocaba nervios y entusiasmo. Se lo conté a Lucía. Me miró en silencio. Y luego, con los ojos llenos de lágrimas, me abrazó. Estoy orgullosa de ti, abuela. Siempre pensé que las abuelas estaban para cuidar a los demás. Pero ahora, entiendo que también merecen cuidarse a sí mismas. Esa noche, dormí con una serenidad nueva. Ya no soñaba con el pasado, soñaba con el futuro. Isabel volvió unos días después. Esta vez, con una actitud contenida, casi neutra. Tal vez se había resignado a la nueva dinámica. No intentó discutir conmigo ni imponer su presencia, pero tampoco se acercó. Era como si yo ya no existiera en su mundo. Me observaba con recelo, como si no entendiera por qué estaba tan tranquila, tan en paz, pero su desprecio ya no me tocaba. Había perdido poder sobre mí. Era una mujer sin fuerza cuando no podía manipular. Y eso la consumía. Javier comenzó a mostrar interés en mi decisión de mudarme. Al principio, parecía confundido, como si no comprendiera por qué quería irme. Ahora que todo estaba más tranquilo, le expliqué que no era por huir, sino por crecer. Que una también crece a los 66. Que no era abandono, sino una forma de honrar mi historia, mis heridas, mi proceso. Le costó aceptarlo, pero no lo impidió. Me ofreció ayuda para organizar la mudanza. Rechacé, con cortesía. Quería hacerlo a mi manera. Recibí una invitación de Sofía para asistir a un encuentro literario en el Centro Cultural. Me animé a ir. Al llegar, me sorprendió ver a tantas mujeres de mi edad compartiendo historias, lecturas, poemas. Me sentí parte de algo por primera vez en mucho tiempo. No era solo la madre de Javier, ni la abuela de Lucía. Era Carmen. Y eso bastaba. Al terminar, una coordinadora me invitó a un taller de escritura autobiográfica. Dudé, pero acepté. Escribir siempre me había atraído, aunque nunca me atreví. Me senté frente a una hoja en blanco y comencé a escribir mi historia. No con odio, ni con tristeza, sino con verdad, pura y dolorosa. Cada palabra era un paso hacia mi liberación. Un sábado por la tarde, mientras tomábamos té, le conté a Lucía que había elegido el departamento donde viviría. Le mostré foto. Sus ojos brillaban. ¿Cuándo te vas?, preguntó, con un nudo en la garganta. Pronto. Quiero organizar todo con calma. ¿Puedo ayudarte a decorar tu nueva casa? Claro que sí, mi amor. Será nuestro proyecto. Esa complicidad fue un bálsamo. Empezamos a planear juntas. Colores para las cortinas, plantas para el balcón, cuadros para las paredes. Reíamos, como si estuviéramos armando un castillo mágico. Guay, de alguna manera, lo era. Recibí una llamada de Sofía. Estaba en la ciudad por un compromiso médico y quería verme. Nos encontramos en una cafetería. Al verla, me emocioné. Era como reencontrarme con una parte de mí que había quedado suspendida en el tiempo. Me escuchó con atención mientras le contaba todo. Me felicitó por el juicio, por la decisión de mudarme.
por el coraje de romper el ciclo. Dijo que muchas mujeres viven décadas atrapadas en dinámicas familiares opresivas, que yo era una excepción. No supe qué responder. No me sentía especial. Me sentía harta. Pero entendí su punto. La mayoría se calla. Yo ya no podía. Regresé a casa. Isabel me esperaba en la cocina. Me miró con una mezcla de desafío y fastidio. Sin rodeos, dijo. Así que te vas. Sí, pronto. ¿Y piensas llevarte a Lucía también? No. Lucía es tu hija. Yo solo me llevo mi libertad. Soltó una risa seca, punzante. No te creas que esto te hace mejor persona. Abandonar la casa es solo otra forma de cobardía. Me quedé en silencio unos segundos. Luego la miré, con firmeza. No me voy por cobardía. Me voy porque entendí que no tengo que quedarme donde no soy querida. Eso no es debilidad, es dignidad. Se fue, sin responder. Me senté a tomar aire. La escena no me dolió, no me enojó. Me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Al día siguiente, comencé a empacar. Lucía me ayudaba con entusiasmo. Separábamos libros, fotos, recuerdos. En cada objeto había una historia. Pero ya no me aferraba a ellos con tristeza. Era un desprendimiento necesario. Una parte de mí se despedía de esta casa, no como un lugar físico, sino como un símbolo de lo que había tolerado demasiado tiempo. Javier pasaba de vez en cuando, observando en silencio. Noté que le costaba, pero también que respetaba. Una noche, al verme organizar mis papeles, se acercó. Sé que no fui el hijo que merecías. No quiero que te castigues, Javier. Lo que importa es lo que elijas hacer a partir de ahora. ¿Me vas a perdonar? No tengo que perdonarte. Solo quiero que seas mejor. Para ti. Para Lucía. Nos abrazamos. Un gesto corto, torpe, pero real. Todo estaba listo. Solo faltaba fijar la fecha. Me senté a escribir en mi cuaderno. Una lista de cosas que quería hacer en mi nueva vida. Aprender a bailar tango. Tomar clases de pintura. Visitar pueblos del interior. Leer todos los libros que había postergado. Soñar, a mi edad, como si tuviera 20. Porque el alma no envejece cuando uno la nutre. Y entonces entendí que el final de una etapa no era una tragedia. Era una puerta abierta. Una nueva historia por escribir. Y esta vez, sería la protagonista desde la primera línea. La mañana en que me mudé amaneció gris, pero no lluviosa. Como si el cielo respetara mi momento, acompañándome en silencio. Me desperté temprano. No había dormido mucho. No por angustia, sino por una emoción contenida. Me vestí con calma, preparé un café y recorrí por última vez cada rincón de esa casa. Cada pared parecía susurrarme episodios que ahora se disolvían, como humo. No sentí tristeza. Sentí un cierre, como si estuviera dejando un escenario tras interpretar un papel demasiado tiempo. Javier apareció en la puerta del comedor, con los ojos hinchados. No dijo nada. Me abrazó. Le acaricié la nuca, como cuando era niño. No necesitábamos palabras. Lucía llegó poco después, con una sonrisa luminosa. Traía en sus brazos una planta que elegimos juntas para mi nuevo balcón. Un ficus robusta, verde intenso, fuerte. Como quería sentirme. La cargó con orgullo mientras subíamos al auto que nos llevaría al nuevo comienzo. Isabel no se despidió. No la vi esa mañana. No escuché pasos ni puertas. Su silencio fue su última palabra. Y yo no la necesité. La ausencia ya no dolía. Era parte del alivio. El trayecto fue breve. Lucía hablaba sin parar, haciendo planes para el próximo fin de semana. Quería quedarse a dormir conmigo, conocer a mis nuevas vecinas, decorar mi rincón de lectura. La escuchaba con el corazón hinchado. Esa niña había sido mi ancla en medio de la tormenta. Gracias a ella, recordé quién era. Llegamos al complejo a media mañana. El edificio tenía una entrada modesta, flanqueada por bugambilias florecidas. El portero me entregó las llaves con amabilidad. Al cruzar la puerta de mi nuevo hogar,
Respiré profundo. Todo olía a pintura fresca y posibilidades. La luz entraba por una ventana grande, iluminando el espacio con una calidez acogedora. Lucía corrió a abrir las cortinas. El balcón es perfecto para nuestras tardes de lectura. Nos pusimos manos a la obra. Colgamos las cortinas, armamos la cama, colocamos los libros en una estantería. Era poco, pero suficiente. A la hora del almuerzo, nos sentamos en el suelo, sobre un mantel improvisado, brindamos con limonada. Lucía me miró y dijo a Abu: «Se siente como una casa feliz». Le respondí, con una sonrisa: «Es porque, por fin, yo también lo soy». Los días siguientes fueron una danza de descubrimientos. Conocí a Clara, mi vecina de al lado, una mujer de 72 años que enseñaba acuarela en el centro cultural. Me invitó a su taller. Asistí. Mis primeras pinceladas fueron torpes, pero me hicieron reír. Hacía años que no me reía así. Me inscribí en un curso de historia del arte, otro de meditación y uno de escritura avanzada. Las horas se llenaban de actividades que me nutrían. No tenía prisa, no tenía miedo. Me sentía en expansión. Cada vez que Lucía venía a visitarme, compartíamos nuestras historias. Como dos amigas que se cuentan la vida, me hablaba de su escuela, de sus dudas, de sus sueños. Yo la escuchaba con atención plena. No era la abuela que solo daba órdenes o consejos. Era una mujer que acompañaba, que aprendía a escuchar sin juzgar. Y ella me lo agradecía con su cariño sincero. Una tarde, mientras caminaba por el parque que rodeaba el complejo, vi a una mujer sentada en una banca. Lloraba en silencio. Me acerqué, sin invadir. Le ofrecí un pañuelo. Me miró con sorpresa. Me agradeció. Empezamos a conversar. Se llamaba Dolores. Había perdido a su esposo hacía poco. No tenía hijos. Me contó que se sentía invisible, que nadie la escuchaba. Le hablé de mis propias heridas, de cómo viví tantos años siendo una sombra en mi propia familia. Por primera vez en mucho tiempo, vi reflejado en otro rostro el mismo dolor que había cargado. Desde entonces, comenzamos a vernos cada semana. Caminábamos juntos, compartíamos libros, llorábamos sin pudor. La soledad duele menos cuando se comparte. Pasó un mes. Me sentía más viva que nunca. Una mañana, recibí un correo de Javier. Me invitaba a almorzar. Acepté. Nos encontramos en un café cercano a su trabajo. Estaba nervioso. Se notaba en su forma de mirar. Me dijo que había empezado terapia, que necesitaba entender por qué había permitido tanto daño. Me pidió perdón, otra vez. Esta vez, con una humildad distinta. La creí. Me habló de Isabel, de cómo su relación se estaba desgastando, de cómo temía repetir patrones con Lucía. Le dije que lo más valiente que podía hacer era romper con ellos ahora. Antes de herir más, nos despedimos con un abrazo largo. Lo vi caminar hacia su oficina, con los hombros un poco menos pesados. Esa noche, me senté a escribir en mi cuaderno. Anoté una frase: «El amor no es sacrificio, es libertad». Me la repetí varias veces, como un mantra. Era mi nueva brújula. Días después, Sofía me visitó. Me trajo un libro que sabía que me gustaría. Nos sentamos en el balcón, entre risas y recuerdos. Me dijo que me veía distinta, más luminosa. Le conté de mi taller, de mis caminatas, de mi incipiente jardín. Me felicitó, me abrazó con fuerza. Le dije que sin su ayuda no habría llegado hasta aquí. Me respondió: «Cada paso fue tuyo, Carmen. Yo solo te recordé que tenías piernas». Esa noche, dormí profundamente. Un domingo, Lucía me propuso hacer un video para la escuela, sobre la mujer más valiente que conoces. Me grabó contando mi historia. Hablé con naturalidad, sin dramatismo, solo con verdad. El video se viralizó entre sus compañeras. Varias abuelas se sintieron identificadas. Me escribieron cartas. Una dijo: «Gracias por decir lo que tantas callamos». Otra pensé que era tarde para empezar de nuevo. Ahora sé que no lo es.
Lloré al leerlas. No de tristeza, de esperanza. Mi historia, con todos sus golpes, podía alumbrar caminos ajenos. Y eso era un regalo que no esperaba. El cambio más profundo fue interno. Ya no me sentía culpable por elegir mi paz. Ya no dudaba si había hecho lo correcto. Ya no me preguntaba si algún día me agradecerían. Hacía todo por mí. Y eso no era egoísmo. Era justicia. Cada mañana me miraba al espejo y me reconocía. No como la madre perfecta, ni la abuela ideal, sino como una mujer que sobrevivió a su propia historia, que la reescribió, que la hizo suya, completamente suya. Una tarde, recibí una llamada de Lucía. Estaba llorando. Me dijo que había tenido una discusión fuerte con su madre, que se sentía incomprendida. Le dis que viniera. Al llegar, se arrojó a mis brazos. Me pidió quedarse unos días. Le préparé su cama con ternura. Mientras se dormía, le acaricié el cabello. Y pensé, qué hermoso es poder ser refugio, no por obligación, sino por amor. Qué hermoso es ofrecer cobijo, sin perderse en el proceso. Entonces, comprendí algo más. La verdadera libertad no es estar sola, sino poder elegir con quién estar. Y yo, por fin, podía elegir. No hay más contenido para continuar, ya que la historia ha llegado a su conclusión en la parte anterior. El guión ha cubierto todas las secciones del marco establecido, con un total aproximado de 65 minutos, incluyendo el arco completo de Carmen desde la humillación inicial hasta su liberación y felicidad. Si deseas agregar escenas adicionales, ajustar la duración o incluir elementos nuevos dentro del marco original, por favor indícalos, y puedo ayudarte a desarrollarlas. Por ahora, el guión está completo. El final no llegó con una gran explosión, ni con un golpe dramático. Fue un susurro. Un instante de claridad en medio del ruido cotidiano. Recibí una llamada inesperada. Una tarde cualquiera. Era Javier. Su voz sonaba más suave, más humana. Quiero verte, mamá. Necesito hablar contigo. Con sinceridad, sin máscaras, sin reproches. Sentí el corazón acelerado. No por miedo, sino por la oportunidad que se abría. Acepté. Nos encontramos en el rincón de Sofía, porque ese lugar, de alguna manera, se había convertido en mi refugio. Llegó puntual, algo que no solía hacer. Se sentó frente a mí, con una taza de café que apenas tocó. Sus manos temblaban ligeramente. Me ha costado mucho entender el daño que te hice. Empezó. No solo a ti, también a Lucía y a mí mismo. Habló sin rodeos. Admitió que Isabel había tenido una influencia tóxica en su vida, que sus palabras, sus exigencias, lo habían cegado, pero no se excusó. Asumió la responsabilidad. No fui el hijo que merecías. No fui el padre que Lucía necesitaba, pero estoy intentándolo. Mamá, estoy en terapia. Quiero cambiar. Lo miré en silencio. Sus ojos, los mismos que los de Miguel, estaban húmedos. No era una disculpa vacía. Era un compromiso. Un paso hacia adelante. No te pido que olvides, continuó. Solo que me des tiempo para demostrarte que puedo ser mejor. No respondí de inmediato. Tomé un sorbo de mi té, dejando que sus palabras se asentaran. Javier, dije al fin, el perdón no es algo que se pide. Se construye. Sigue trabajando en ti. Por Lucía. Por ti. Y tal vez, un día, no hará falta hablar de esto. Me miró, como si mis palabras fueran un alivio y un desafío al mismo tiempo. Asintió. Nos quedamos un rato más, hablando de cosas pequeñas. De Lucía, de su escuela, de los recuerdos que aún nos unían. Fue una conversación torpe, pero honesta. Cuando nos despedimos, me abrazó. Un abrazo largo, como los de antes. Y por primera vez en años, sentí que algo en nuestra relación podía renacer. No fue fácil, ni rápido. Hubo momentos de duda, de dolor,
pero también de crecimiento. Lucía comenzó a confiar más en su padre. Lo veía esforzarse, estar presente, escuchar. Y yo, poco a poco, solté el rancor. No porque lo olvidara, sino porque entendí que aferrarme a él solo me ataba al pasado. Sanar no es borrar las heridas, es aprender a vivir con las cicatrices que nos hacen quienes somos. Sofía siguió siendo mi ancla. Su amistad fue un sostén firme en los días inciertos y una celebración en los momentos de triunfo. Con ella, redescubrí la alegría de compartir, de reír sin miedo, de soñar sin límites. Una tarde, mientras tomábamos café en mi nuevo balcón, me propuso algo. ¿Y si hacemos ese viaje que siempre postergamos? Reí, incrédula. A mi edad, precisamente a tu edad. La vida no espera, Carmen. Acepté. Planeamos un pequeño escape a Granada. Caminamos por las calles del Albaicín. Respiramos el aire de la Alhambra. Compartimos tapas en plazas llenas de vida. Fue una aventura que me devolvió la confianza en el mundo y en mí misma. Regresé con el corazón lleno, con la certeza de que, sin importar los años, siempre hay algo nuevo por descubrir. Isabel desapareció del horizonte, al menos de mi presente. No necesité enfrentamientos ni venganzas. Su partida silenciosa fue suficiente. En su lugar, llegó una paz que no esperaba encontrar. Una paz que nace cuando decides dejar atrás lo que te hace daño y abres espacio para lo que te nutre. Me sentí libre. Libre de expectativas ajenas. Libre de culpas impuestas. Libre para ser, simplemente, yo. El jardín en mi balcón creció vigoroso. Cada hoja verde era una promesa. Cada flor, una celebración. Lo cuidaba con dedicación. A veces, Lucía y yo nos sentábamos allí a leer, a soñar, a planear futuros que antes parecían imposibles. Esa conexión con la tierra me enseñó algo. La vida es un ciclo constante de sembrar, espirar y florecer. Uno puede renacer tantas veces como sea necesario. Mi pensión, que antes era motivo de menosprecio, se convirtió en un símbolo de independencia. Con ella, aprendí a manejar mis finanzas, a planear mis gastos, a administrar mi vida con autonomía. No dependía de nadie más para sobrevivir, para decidir, para vivir. Eso me dio una dignidad que ningún insulto pudo arrebatarme. Un día, Lucía regresó a casa con una medalla. Un concurso de arte en la escuela. Sus ojos brillaban más que nunca. Todo lo que aprendí contigo me inspiró. Abuela, a ser valiente, a seguir mis pasiones sin miedo a equivocarme. Esa declaración fue el premio más grande que podía recibir. Mi legado no eran bienes materiales, ni sacrificios invisibles, sino el amor sincero y la enseñanza de que siempre se puede empezar de nuevo. Comprendí, finalmente, que el mayor regalo que me hice fue permitirme ser feliz, sin condiciones, sin disculpas, feliz a mi manera, con mis tiempos, mis decisiones. Esa felicidad era mi venganza silenciosa contra quienes dudaron de mí. No necesitaba demostrarles nada. Mi vida hablaba por sí sola. Construí un hogar que era mío en verdad. Un espacio donde las risas reemplazaban las lágrimas, donde la luz vencía las sombras, donde el amor se manifestaba en formas simples, pero poderosas. Un hogar que no dependía de títulos ni posesiones, sino de la paz interior que había cultivado con tanto esfuerzo. Mientras escribo estas palabras, sé que mi historia no es única, ni perfecta, pero es real. Es la historia de una mujer que encontró su voz cuando muchos pensaban que era demasiado tarde, que decidió que merecía respeto, cariño, dignidad, que aprendió a amarse sin condiciones y a dejar ir lo que no la hacía crecer, porque, al final, no es la pensión, ni la casa, ni los años. Lo que define a una persona es su capacidad de reinventarse, de levantarse una y otra vez, de seguir adelante con el corazón abierto, dispuesto a recibir lo mejor que la vida puede ofrecer. Eso, nadie podrá arrebatármelo ya más.